Conversemos, para comenzar el año, conversemos un poco acerca de la disyunción o fractura de la sutura media palatina, como hemos conversado en otros momentos. Hablemos de la disyunción convencional, no de la disyunción en abanico. Recordemos que tenemos también un disyuntor en abanico. Entonces hoy, al momento de hablar de disyunción, es importante hablar de si la disyunción que se está haciendo en abanico, es decir, excéntrica, que tiene una bisagra atrás y que abre excéntricamente, es decir, más adelante que atrás, o si estamos haciendo una disyunción tradicional. Este es el disyuntor tradicional, este es un disyuntor de la Casa Leone, hecho en Italia. Una herramienta Jairas es higiénico appliance, una herramienta que nace para reemplazar el tornillo Haas, que era un tornillo con acrílico, unos bultos de acrílico que a veces hacían laceraciones muy complejas en los pacientes y que terminaban siendo muy complejas de manejar y muy dramáticas para el paciente y para su familia. Entonces, para eso nace el Jairas. Jairas es una sigla que quiere decir higiénico, aparato higiénico. Y esto es un Jairas ideado para disyuntar la sutura media palatina. Por ende, puede llamarse Jairas, que no habla más que de un aparato higiénico. Puede llamarse disyuntor, que habla ya del protocolo de activación rápido, de un protocolo rápido y por ende unos estímulos severos para producir disyunción, para fracturar la cola de Milano de la sutura media palatina, para rasgar esta cola de Milano y producir una fractura. O también puede llamarse rapid expander, o sea, expansor rápido, disyuntor, expansor rápido es que se va a hacer disyunción. Pero yo quiero que usted entienda que este disyuntor que tenemos en la mano, el clínico que lo va a manejar, puede decidir si lo usa como disyuntor, es decir, para lo que fue concebido, para lo que necesitará inyectarle unos protocolos de activación supremamente intensos, con protocolos de 8 horas si el paciente tiene más de 11 años, o con protocolos de cada 12 horas, es decir, 2 veces al día, si es que el paciente tiene por debajo de 11 años. Protocolos intensos para hialinizar los alvéolos, es decir, para hacer una presión tan severa en los dientes que estos dientes se sientan agredidos, esto lo hemos dicho en muchas ocasiones, y se siembren en tejido hialino, en el alvéolo, y ante la no respuesta ortodóntica, porque se frenaron en tejido hialino, se produzca entonces la fractura de la cola de Milano de la sutura media palatina, si se administran estímulos supremamente intensos de cada 8 o cada 12 horas, dependiendo la edad del paciente, si está por debajo de 11 o por encima de 11. Entonces, esto es un disyuntor para conseguir una fractura de la sutura media palatina, es decir, para hacer una expansión esquelética. Esto es ortopedia maxilar mecánica. Recordemos que el infinitivo es ortopedia maxilar, pero la ortopedia maxilar puede hacerse mecánica, quirúrgica, posicional, miofuncional, es decir, a través de la función, aprovechando la miofunción como tal para hacer ortopedia funcional o miofuncional. Pero esto es una herramienta de protocolos intensos de activación que seguramente terminarán haciendo unas fuerzas mecánicas y como tal estará clasificado dentro de la ortopedia maxilar y el apellido será mecánica, ortopedia maxilar mecánica. De hecho, los invito a una conferencia que haré muy pronto, que estoy preparando, que es una epistemología de la ortopedia maxilar. ¿De qué es ortopedia maxilar? Porque veo yo que andamos como confundidos con los nombres de la ortopedia maxilar y cada escuela tiene un nombre. Entonces el estudiante inocentemente hace alusión a una u otra terapéutica, pero a veces creo yo que él no entiende a cuál escuela es que pertenece ese método. Y entonces por esa razón aclaro, aquí vamos a hablar de ortopedia maxilar, de apellido mecánica, ortopedia maxilar mecánica. Entonces, y voy a hablar de esto, y voy a hablar de la disyunción, voy a hablar de este caso, pero voy a quitar este disyuntor y voy a mostrarle a usted que puede, voy a hablarle
de diagnosis de modelos. Voy a hablarle de un análisis presuntivo que parte de los modelos, que no son despreciables como cree mucha gente. Mucha gente cree que los modelos son despreciables en el análisis diagnóstico. No. Hay un concepto que se llama diagnosis de modelo, vital, esencial, tan importante como la cefalometría, tan importante como el análisis clínico, tan importante como el análisis posturométrico. Son análisis distintos que conjugan un diagnóstico integral general, no un diagnóstico presuntivo como si podrían darlo meramente los modelos. Entonces los modelos como tal solos no son ninguna herramienta, pero aclaro esto, pero tampoco los trazos cefalométricos solitos son ninguna herramienta, ¿cierto? De repente ahí lo dejo en esta ambigüedad de discusión para que se la responda usted mismo. ¿Qué es más herramienta? ¿Los trazos cefalométricos solitos en una cartilla, en un papel? ¿O los modelos de trabajo o los modelos de estudio? Que los modelos de estudio a veces, aunque ya no aparecen muy modelos de estudio, están hechos básicamente para estudiar y hacer el diagnóstico. Entonces vamos a hablar de este caso, vamos a hacer diagnosis de modelos. Y en ese diagnóstico de modelos hay una raya que aparece vital, que se las he enseñado a todos mis estudiantes, que todos ustedes las conocen, que es usar estos bordes incisales, usarlos a manera de regla. Los voy a usar a manera de regla, voy a apoyarme en ellos para hacer esta raya paralela o en la misma línea del plano oclusal. Entonces voy a hacer esto, voy a hacer esta raya, ¿cierto? Entonces voy a hacer esto, esta raya y esta otra raya. Y estas rayas me van a determinar a mí el overbite. Un overbite de un 80% de pronto. Donde es bueno que cuando estemos viendo el overbite, es bueno que levantemos esto y establezcamos un plano oclusal hipotético. No deje de mirar los dientes de allá así estén desenfocados. No deje de mirar los dientes de allá y ponerlos, igualarlos con estos, por así decirlo, para poder hacer este análisis. No deje de igualar estos bordes desenfocados con estos. Y no deje de igualar el 6 contra el 6. Así, ponga esto. Y de repente ponga esto y establezca un plano oclusal. Es posible que algunas escuelas le hayan enseñado al estudiante que aquí hay una sobreerupción de incisivos inferiores y por ende el estudiante diga, hay unos dientes sobreerupcionados. No, es posible que aquí no haya unos dientes sobreerupcionados. Es posible que aquí lo que haya sea falta de crecimiento vertical de este cuerpo mandibular. De hecho, esto lo digo todos los días. De hecho, este es uno de esos pacientes que usted debería ponerle los pulgares sobre las caras oclusales así en la boca del paciente. Y con este índice palpar por fuera el cuerpo mandibular. Falta palpar el cuerpo mandibular y saber la altura y palpar y reconocer la altura de esto con este dedo índice y con este dedo pulgar. Palpar esto, es decir, palpar de esta manera y entender así, de esta manera. A ver, yo como le muestro mejor. Así, para saber qué altura tiene usted en este cuerpo mandibular y saber quién es esta mandíbula. En general, sea este el momento de decirle, la gran cantidad de las mordidas profundas, el 90 y más por ciento, el 95 o más por ciento, la mordida profunda obedece básicamente a falta de crecimiento del cuerpo mandibular, crecimiento vertical del cuerpo mandibular. No estoy hablando de sagital, no estoy hablando de avance, no estoy hablando de adelantamiento, no estoy hablando de clase 2, no estoy hablando de clase 3, estoy hablando de lo vertical. Aquí es posible que en este modelo se detecte con mucha facilidad que el plano oclusal debería correr por acá y que lo que hace falta es egresión, que es un concepto ortopédico que alude a crecimiento dentoalveolar o crecimiento alveolar, donde están los dientes también incluidos. Y entonces que lo que haya aquí sea una falta de crecimiento vertical, egresión. Y por ende que esta mordida profunda que se aprecia acá, este 80 o 90% que se aprecia de overbite, es posible que sea una mordida profunda a base, una altura facial inferior disminuida a base responsabilidad de la mandíbula. De hecho, usted también es bueno que se pare oclusalmente y que establezca este plano oclusal, que establezca esta línea del plano oclusal, que establezca esto, que diga, hombre, ¿cuál es el plano oclusal? ¿Será que la premaxila está ligeramente deprimida? ¿Será que no se olvide, no deje de igualar los dientes de allá si estén desenfocados? Hombre, entonces usted se pregunta, hombre, ¿será que esta premaxila está ligeramente deprimida? ¿Será que hay una hipoplasia maxilar? ¿Será que esta premaxila debiera descender más? Pero si usted cree que pudiera descender más, lo llevo a este análisis, a que sigamos en este análisis geométrico proyectivo, de geometría proyectiva mejor. Y empecemos a ver si esta premaxila estuviera más descendida. Es posible que el paciente
tuvieron overbite del 100%. Es decir, si esta premaxila estuviera descendida, tendríamos un overbite del 100%. Es decir, la altura facial inferior de este paciente se encuentra disminuida. Ahora es posible que aquí, ante esta relación molar clase 2, y esta mordida cruzada, pues, pero esta relación molar, alguien diga, no, esto es una clase 2. Esta clase 2, ese término ortodóntico que nos confunde tanto. Esto es una clase 2. Esto tenemos que resolverlo, es un problema de clase 2, tenemos que avanzar la mandíbula. Pero resulta que esta maxila, este maxilar superior, este hueso maxilar, tiene atrapada la mandíbula. De este término hablo yo cotidianamente, quienes siguen mi trabajo y están siguiéndolo hace algunos años, saben que yo hablo de atrapamiento mandibular. Y esto se llama atrapamiento mandibular o atrapamiento de la mandíbula. Y el día que recojamos ese vocablo, sabremos más de ortopedia que con esa simple analogía de clase 2, clase 3 o clase 1, que es una llave de oclusión fenomenal, excepcional, de Angle, desarrollada en Pasadena, para hablar de la relación molar. Aquí, en ortopedia maxilar, se debe hablar de mandíbula distal o de maxilar prógnata o de prógnata o de mandíbula prógnata, o en fin, conceptos genéricos de ortopedia maxilar que aludan el hueso basal como responsable de su posición dentro del viscerocráneo y con respecto a la base craneana. Es decir, cómo está esta entidad con respecto a la base craneana, cómo está el viscerocráneo, cómo está el punto A y el punto B, cómo está el paciente, qué es lo que tiene que dar. En general los pacientes de hoy parece ser que nos estamos tardando mucho en entenderlo. Los pacientes de hoy tienen deficiencia de desarrollo hacia adelante de la maxila y del maxilar, es decir, tienen tendencia a atrofias del viscerocráneo. Y los que están siguiendo mi trabajo, sería bueno que vieran en Facebook que ayer publiqué acerca del hueso palatino, de esa encrucijada en que habita el hueso palatino. Quienes no lo han visto podrían verlo en mi muro, pero no salgamos del tema. Entonces sigamos adelante. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una mordida profunda con atrapamiento mandibular, que es posible que alguien esté preocupado por la clase 2 o por la clase 1, por avanzar la mandíbula. Aquí hay un atrapamiento de la mandíbula y como tal hay que desatrapar la mandíbula, hay que desprofundizar la mordida, hay que hacer crecer verticalmente, egresar, hay que hacer egresión alveolar, déjeme decirlo alveolar, aunque es dento alveolar, pero déjeme hacerle énfasis al alvéolo. Crecimiento alveolar del cuerpo mandibular. Esto requiere una excitación eléctrica para producir un estímulo que nos haga crecer estos posteriores. Pero de eso no vamos a hablar hoy. Después hablaremos del PAMED propioceptivo, de las chapas de rozamiento, en fin. Por el momento, hoy vinimos a hablar del disyuntor, de la disyunción de la sutura palatina, y he traído este disyuntor. Esto es un disyuntor de anclaje dental que hoy ya parece ser que están en extinción, porque el marketing es muy astuto, el marketing es muy sabio, el marketing mueve dólares y el marketing dijo, no, nosotros no sabemos disyuntar. Si usted no pega su disyuntor con unos tornillos en este lugar, usted no va a poder disyuntar. La disyunción es allá abajo. El anclaje dental no sirve. Usted tiene que poner un disyuntor con tornillos o mini implantes, pues. De otra manera usted no podrá disyuntar. Pero resulta que el anclaje dental hace la misma disyunción, solo que hay que saber qué es esto. Hay que saber. Entonces, si usted tiene un anclaje dental y administra protocolos severos de activación, usted logrará esta disyunción. Si usted quiere disyuntar esto, tiene que activar esto primero tiene que poner este tornillo en la boca del paciente a que se familiarice con esta agresión, esta dramática agresión, cementarlo con ionómero de vidrio. Después tendrá que poner unos tulundrones, topes o estorbos. Aquí en este punto, o en este punto, en cualquier punto, tiene que poner unos estorbos, no unas adhesiones de resina del aparato acá. Si hace una adhesión, se revienta, tan pronto empieza a activar, se le revienta. Es un tulundrón, un bulto, la palabra tulundrón es castiza, un bulto, un bultico, un estorbito aquí y aquí. Tiene que poner bulticos de resina. Usted tiene que cementar con ionómero en la banda, pero aquí, ante la ausencia de que ya no hay bandas en los 4, que tampoco eran tan necesarias, usted pone un bultico de resina, un estorbito de resina,
ojalá de otro color de resina, ojalá no muy similar al color del paciente y ojalá no muy bien puestecito, cosa que usted después ni lo pueda, de pronto ni lo vea para quitarlo, no. Un estorbito que casi que se pueda quitar con un simple golpe, con un tumbapuentes o con cualquier golpecito que usted pueda tumbar por eso uso la palabra tulundrón, un bultico de resina que usted puede poner allá o aquí o en las dos partes, para evitar el desalojo de este aparato que tan pronto empiece la activación tenderá a venirse hacia abajo. Entonces usted tiene que anclar este aparato para que no se deslice hacia oclusal, para que no se despeje hacia oclusal. Y entonces mandar al paciente a la casa a familiarizarse con esta agresión de este tornillo que usted le ha puesto y esperar tal vez una semana, 2 semanas para venir a enseñarle a la mamá o al tutor. Este paciente es posible que tenga 9 años, 10 años, que para enseñarle al papá y a la mamá o al tutor que debe meter la llave acá, y no la llame llave, llame la palanca. Permítame que ya no veo. Debe meter la llave en este lugar. Bueno, en esta llavecita de repente no está coincidiendo, pero digamos que aquí, pero no en este, sino en este que está aquí, que no fui capaz de meterlo, en este lugar. Y entonces meter la llave allá y girar esta palanca 90 grados, girarla desde aquí hasta aquí, 90 grados. Esos 90 grados 3 veces al día. 3 veces al día debe usted mover esa palanca para que se dé unos estímulos que hialinicen los alvéolos, es decir, que el diente se defienda, se siembre en el hueso hialino, se siembre mediante hueso hialino en el alvéolo, se hialinicen los alvéolos y se fracture la cola de Milano, la subtroma de Palatina, y termine usted fracturando esto. Así se hace la disyunción. Ahora, la disyunción tradicional, o sea, esta, no en abanico. Hay que hablar de la disyunción tradicional porque existe una disyunción en abanico, que es el mismo disyuntor, se llama Ragno, lo desarrolla la Casa de León en Italia, y tiene una bisagra atrás para evitar que se aumente la distancia intermolar. Cuando usted tenga distancia intermolares, que de este margen gingival a este margen gingival le miden 33 milímetros, aunque la distancia de McNamara, aunque es en cráneos anglos, es 34 milímetros. Cuando usted tenga 33 milímetros, no use el disyuntor tradicional, use el disyuntor en abanico. No aumente esta distancia intermolar en los pacientes con hipoplasia maxilar, porque muchas veces la mandíbula se desliza. Cuando usted le aumenta la distancia intermolar, la mandíbula se le puede deslizar hacia adelante. Es decir, se le puede expresar ese componente de prognatismo mandibular que está a veces latente en los pacientes con hipoplasia maxilar, aunque en el fondo el grave problema es la hipoplasia maxilar, que es lo que vinimos a debatir acá. Entonces, en esa medida usted simplemente tiene un disyuntor y lo va a activar con protocolos intensos, tal vez 8 días, tal vez 7, 8 días, porque si usted le da 3 vueltas diarias, quiere decir que en 7 días tiene, por 3 vueltas diarias, es posible que tenga 21 vueltas o parecido, y por ende, usted tendrá una fractura en la sutura media palatina que si usted la mira en la radiografía oclusal, que no debe dejar de hacerse nunca, incluso debe hacerse quienes están avanzando apenas en este trabajo, en la clínica, muy bueno si hicieran una radiografía casi que el día que instalan el tornillo, para que tengan la posibilidad de comparar esto con lo que van a ver, la traslucidez, donde la disyunción tradicional se manifiesta excéntrica, es decir, se abre más adelante que atrás, a pesar de que no hay bisagra. Y eso, el que se abra más adelante que atrás, va a hacer que este punto A se vea favorecido en 1 o 2 grados hacia adelante. La excentricidad, esto no es fácil entenderlo porque es nuestra falencia grande, la geometría proyectiva. Esta excentricidad hace que cuanto más se avance, más adelante estén estos dos cuadrantes, y por ende tiene alguna manifestación de posicionamiento anterior. Entonces la disyunción debe hacerse y debe evaluarse por al 7º día, y evaluar e incluso finiquitar la disyunción poniendo resina o acrílico o un alambrito de ligadura, entorchar este alambre para que no se devuelva o no se siga activando. Y de esa manera se hace la disyunción. Ahora, esto es lo que vengo a decir. Lo que sigue de pronto no corresponde a lo que vine a decir, pero podría ser más importante. Nosotros vemos a diario que nosotros somos muy funcionalistas. De hecho, esta discusión la traigo porque
estuve en un debate académico profundo con un grupo de personas donde íbamos a pensar en avanzar esta mandíbula. Aquí hay una mordida cruzada bilateral, esqueléticamente bilateral, ¿cierto? Observe esto por este cuadrado, observe este lado, y observe esta estrechez, una distancia intermolar muy por debajo de 32 milímetros, mucho más estrecha. Por eso se puso el tornillo tan atrás. A veces es bueno poner el tornillo un poquito más adelante, pero cuando se tiene estrechez atrás es mejor correr el tornillo hacia atrás para vencer un poquito esa excentricidad de la que estaba hablando. Entonces, entender que aquí tenemos un disyuntor y que ese disyuntor, en 7 días vamos a conseguir esa disyunción. Pero lo que le iba a decir es lo siguiente. Pero resulta que atiéndame esto, en ortopedia maxilar, en ese discurso mío de geometría proyectiva, casi geometría fractal proyectiva, hay algo por discutir que a veces creo que no está muy claro. En ortopedia maxilar hay unos planos de tamaño que aluden el tamaño de estas arcadas dentales. Atento con esto, y de hecho revise mis videos en YouTube, lo invito a seguir mi canal YouTube, y revise por ahí atrás para que vea los planos del espacio, y reconozca que los planos de tamaño de las arcadas dentales son unos, los planos de tamaño de los arcos dentales son uno, el tamaño, la anchura, el largo de la arcada, la condición vertical, el crecimiento vertical del cuerpo mandibular del que hablamos hace un rato. El tamaño de las arcadas dentales es una cosa y alude 3 planos del espacio de tamaño. Pero hay otros planos que aluden la relación, cuán adelante está esta entidad de abajo o cuán atrás está esta entidad de abajo, cuán atrás o cuán adelante. Estos son los planos de interrelación o de relación maxilar que corresponden a los centros de crecimiento de la mandíbula en el temporal y de la espina nasal anterior o de la maxila mejor, aquí en los cóndilos del occipital, en la articulación occipitoatloidea, aquí, donde la cabeza maneja su equilibrio, que es una articulación, la articulación occipitoatloidea está horizontalmente en perfecta posición con la espina nasal anterior, es decir, con el desarrollo del cráneo con el desarrollo de la maxila hacia adelante, el hueso maxilar hacia adelante, este hueso maxilar que sube hasta acá, este hueso maxilar, su desarrollo hacia adelante, y aquí llegamos a la teoría de Alexander Petrovich en Austria, la teoría del servosistema. El desarrollo de este maxilar hacia adelante está regido por el equilibrio que existe entre los cóndilos del occipital y el atlas. Aquí el equilibrio de esta cabeza, que tiene que ver con la oxigenación, con los huesos neumáticos que están por aquí así, el seno frontal, el etmoides, el seno del esfenoides, los senos paranasales. Todos estos senos, la oxigenación es la que maneja este equilibrio, el equilibrio de este cráneo y la posición de este plano facial con respecto a esta horizontal llamada el nivel del cóndilo de la occipitoatloidea y del hueso y de la espina nasal anterior. Este nivel, el desarrollo de este maxilar en la teoría del servosistema, para Petrovich, esta cosa de arriba, es la plantilla que según su desarrollo y la favorabilidad oclusiva es la que le permite a esta mandíbula viajar hacia adelante o quedarse atrapada. Estamos hablando de un atrapamiento mandibular, fue lo que vine a hablar. La mandíbula cuando se queda atrapada, cuando la maxila no se desarrolla, la mandíbula se queda atrapada y al quedarse atrapada, la mandíbula no puede avanzar. Entonces, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Será que la mandíbula no tiene suficiencia? ¿O será que este overbite que acabamos de ver, este overbite que acabamos de ver, será que tiene atrapada la mandíbula? ¿Qué pasaría si la maxila en su atrofia, en su hipoplasia, en su hipertrofia, también tuviera una suprarrotación? Es decir, que este punto A que la maxila estuviera suprarrotada, de repente le dejaba camino libre a la mandíbula para que se botara hacia adelante y se pusiera en mordida cruzada o más adelante incluso. ¿Qué es esto?
quien gobierna el desarrollo de la maxila es esto. Por eso vine a hablar de atrapamiento mandibular. Esta mandíbula está atrapada. Usted no puede avanzar esta mandíbula, y lo digo porque somos muy funcionalistas, nosotros somos muy amigos de los aparatos funcionales, nosotros llevamos 120 años, atiéndame por favor y no se moleste conmigo, llevamos 120 años avanzando esta mandíbula y colgándola en la maxila con un aparato bimaxilar, y parece ser que no pasa nada. De hecho, publicaba yo este lunes pasado unas grúas que trataban de sacar un carrito del agua, sin entender la tercera ley de Newton, que es muy factible, que parece ser que no la entendemos. Y entonces veíamos cómo el carrito pequeñito tiraba al agua 3 grúas, y todos eran expertos científicos incluso, que sabían de cómo sacar un carro del agua, ¿cierto? Sin embargo, tiró 3 grúas que pesaban 10 o 20 veces más lo que pesaba el pobre carrito, porque a veces no entendemos que cuando yo avanzo la mandíbula, la mandíbula está gobernada por un componente muscular que es la que la tiene distal. La mandíbula distal está regida por un componente muscular atrófico, y ese componente muscular, cuando yo traigo la mandíbula y la traigo hacia adelante en el avance mandibular, en el cambio de postura terapéutico, cuando yo traigo la mandíbula hacia adelante, lo que estoy haciendo es colgando la mandíbula en la maxila y entonces echando esto para atrás. Un aparato bimaxilar en este paciente muy seguramente iba a ser lo mismo de las grúas. No deje de mirar mi trabajo en Facebook, en mi muro Facebook está el trabajo que hice el lunes. Entonces, cuando colgamos la mandíbula de la maxila, esta maxila va hacia atrás, pero llevamos 120 años haciéndolo y no nos preocupamos. Yo vengo proponiendo desde el siglo pasado, hace más de 22 años, que de repente lo que necesitamos es el desarrollo de los maxilares, que exista paridad entre las arcadas dentales para que puedan cohabitar, para que los centros de crecimiento, para que esos centros de crecimiento como tal se expresen, mientras la oclusión, atiéndame esto, que esta es la esencia, esta es la síntesis de lo que le voy a decir, mientras la oclusión dental mantenga atrapada la mandíbula, los centros de crecimiento van a seguir atróficos, no van a poder producir desarrollo hacia adelante. Necesitamos que el viscerocráneo, que esta base craneana, regida por este hueso que hay aquí adentro, que no se aprecia muy bien, que es este hueso, que son estas apófisis pterigoides del esfenoides que están acá, estas apófisis pterigoides del esfenoides que se rotan aquí que se rotan haciendo que la sincondrosis esfenoccipital no se conjugue como debe ser, es decir, hacemos flexión del esfenoide, llevamos el esfenoide hacia atrás. Estas son las apófisis pterigoides del esfenoide, donde delante de ellas está el hueso palatino y adelante está el hueso maxilar, regido por su espina nasal anterior y por todo este componente muscular que es el que va a tener atrapada la mandíbula. Si no entendemos una mandíbula atrapada y creemos que la clave es sacar la mandíbula de ese atrapamiento, esto no va a funcionar. Ahora, yo quiero que ustedes se vayan a hacer este análisis. ¿Qué pasará mañana si esta disyunción se da, si esto se fractura, si la cola de Milano se fractura, si este desarrollo excéntrico, como dice Barberi, ahora consúltenlo, no me crea, que la disyunción se manifiesta excéntrica, que se va a expansionar transversal y hacia adelante, que esta expansión excéntrica va a hacer que este punto A se vea favorecido y ante todo va a desatrapar esta mandíbula de este atrapamiento en que está. Y la mandíbula, con su dinámica regida por el macetero y el pterigoideo lateral, seguramente, en particular con el pterigoideo externo, el pterigoideo lateral, que es lo mismo, esta mandíbula, cuando tenga su dinámica y se desatrape, tendrá la posibilidad de alojarse de acuerdo a la favorabilidad que usted le ofrezca. La maxila, el maxilar superior, es un recibidor que recibe a la mandíbula con su tamaño. La mandíbula va gratis en su desarrollo, es dinámica, pero está regida por el atrapamiento de la mandíbula. Los centros de crecimiento avanzan en la medida en que los liberemos. Los aparatos bimaxilares son férulas impositivas que tienen que trascender a placas activas monomaxilares dotadas de dispositivos que favorezcan la miofunción, que favorezcan más la dinámica. Esto es ausencia de dinámica. Es un absurdo que nosotros tengamos 120 años viendo unas mandíbulas
faltas de dinámica y creyendo que se ferulan con una férula impositiva y que de esa manera vamos a resolver el problema. No, por el contrario, hay que darles dinámica. La ortopedia tiene que evolucionar a placas activas monomaxilares que desatrapen la mandíbula, que liberen, que suelten esta dinámica ausente, esta dinámica que está atrapada. Hay que darle tamaño a esta maxila, hay que darle tamaño primordialmente a la maxila y liberar para que esta mandíbula pueda avanzar y no seguir como venimos hace 120 años. Yo sé que la mitad del mundo está molesta conmigo, que les molesta que yo hable de esto, pero también le voy a decir a propósito de eso. Veo gente molesta que porque yo hablo de ortopedia maxilar sin ser clínico. Yo a veces creo que de lo que necesita hablarse de la ortopedia es de esa biomecánica o biofísica ausente en la discusión académica. De eso es de lo que hace falta que hablemos. De eso es lo que está faltando que hablemos. Entonces, yo a veces me pregunto, me decía un célebre personaje en México en días pasados, que no podía ir a hablar conmigo, que porque yo no era clínico. Entonces le mandé a decir, hombre, doctor, ¿y usted por qué cree que de ortopedia maxilar solo pueden hablar los clínicos? Los clínicos le van a decir lo mismo que han dicho los clínicos hace 120 años. Lo que necesita la ortopedia es que alguien venga a hablar del método terapéutico basado en ciencia, del método científico terapéutico, de lo que no ha hablado nadie. Necesitamos que hablemos ya de cómo es que se resuelve el problema. El aparato es el cómo finalmente alcanzar los objetivos. Necesitamos trabajar sobre esos tópicos, trabajar sobre los tópicos que están ausentes. No porque usted tenga un excelente diagnóstico, la maloclusión se va a corregir. Yo veo, por ejemplo, ahora en esta época que están los conferencistas, los nuevos conferencistas en boga, seguramente a raíz de la pandemia. Entonces veo muchos conferencistas hablando de la teoría del servosistema de Petrovic y explicando el aparato de ortopedia funcional desde la teoría del servosistema. La teoría del servosistema no es más que una teoría de un médico austriaco, Alexandre Petrovic, en compañía de la doctora Studman, que básicamente de lo que hablan es del proceso ausológico de desarrollo. No es para explicar un aparato, y lo digo porque a veces veo mucha gente explicando el desarrollo, el cómo funcionan los aparatos desde la teoría del servosistema. Es un absurdo. Por el contrario, la teoría del servosistema, que dice que quien gobierna el desarrollo es la maxila, podría ser exactamente la explicación de que los aparatos bimaxilares no tienen ninguna claridad como métodos terapéuticos donde quien manda es la maxila. Pero veo yo personas que hacen una conferencia y explican el servosistema y explican cómo es que funciona el aparato por la teoría del servosistema. La teoría del servosistema es una explicación ausológica del desarrollo del cráneo, en particular de la base craneal, la sincondrosis esfenooccipital y de la rotación del esfenoides, básicamente, y de la plantilla que es la maxila para darle libertad a la mandíbula. Por ende, más que hablar de aparatos bimaxilares, lo que hace la teoría del servosistema es decir, pero tiene de 1960, 70 la teoría del servosistema, pero tenemos 50 años hablando de la teoría del servosistema, que en el fondo lo que está diciendo es que lo que menos necesita el desarrollo para revertir los procesos de desarrollo es colgar la mandíbula avanzándola en un maxilar. La teoría del servosistema, atiéndame esto, la teoría del servosistema lo que está diciendo es que para nada un aparato bimaxilar podría complementar la teoría del servosistema. Por el contrario, afecta dramáticamente, es incongruente con la teoría del servosistema. De hecho, Petrovic, que hace el prólogo de Pedro Planas Casanovas en Barcelona, Petrovic se sorprendió de ver. Ahora recordemos que la ortopedia de Planas fue el primero que en los años 60, 10 años antes de la teoría del servosistema, habló de partir el Bionator en dos, y así desarrolló las pistas de rodaje de Planas, que son un concepto de Planas. Mucho cuidado, que nosotros en México creemos que Planas es todo plano, de mordidas planas. No, eso no es Planas. Planas es un concepto que tiene firma. Se llama Pedro Planas Casanovas en Barcelona. Entonces Pedro Planas habló de partir el Bionator en dos, de hacer ortopedia monomaxilar hace
hace 60 años exactamente, en 1960, ya Planas dijo que el aparato había que partirlo en dos, que el Bionator había que partirlo en dos, pero no hemos podido entender, de hecho no hemos podido entender el cuento de Planas. Entonces, Petrovic aprendió a hablar español para ir a leer el trabajo de Planas, para hacerle el prólogo a Pedro Planas. Leas el libro Rehabilitación Neuroclusal de Pedro Planas Casanovas y vea cómo en ese libro finalmente convenció a Petrovic para que le hiciera el prólogo, porque se encontraba con él en el pterigoideo lateral, porque el pterigoideo lateral en sus movimientos dinámicos desde la fosita medial y desde la articulación temporomandibular, insertada también en el esfenoides, en la rama mayor del esfenoides y el pterigoideo medial en las apófisis, por detrás de las apófisis pterigoides del esfenoides, demostraban que finalmente el discurso de Planas era coherente. Sin embargo, casi que eso abre un hito en las discusiones de las teorías de desarrollo del desarrollo del cráneo, donde en este momento ya debería existir una tercera teoría que empatara los dos conceptos. La teoría de Planas, que yo llamaré aunque se llama rehabilitación neuroclusal, yo llamaré de la dinámica mandibular, y la teoría del servosistema de Petrovic, la teoría ausológica del servosistema de Petrovic, que habla de que quien comanda el desarrollo es el maxilar, regido porque la base craneana, el esfenoides y el hueso palatino están creciendo hacia adelante, el viscerocráneo está creciendo hacia adelante. Perdónenme que me apasione y me ponga a hablar tan mal, pero en general es eso. Entonces entendamos, lo que necesitamos saber es que tenemos que llegar a una nueva ortopedia. Qué bueno que cambiamos de año y qué bueno, hablemos de la ortopedia vertical. Este año será el año de la ortopedia maxilar vertical. Yo le voy a hablar de la ortopedia vertical, del plano vertical como determinante, y le voy a hablar desde el método terapéutico. Así algunos digan que yo no tengo por qué hablar de ortopedia. Yo estoy hablando de ortopedia desde el método terapéutico, no desde la sustentación neurofisiológica que venimos hablando hace 120 años, de la sustentación del avance de la mandíbula. No, tenemos que trascender a entender que hay una ortopedia maxilar, que es la ortopediodoncia, que habla de que primero el tamaño de las arcadas dentales análogo, primero el tamaño, la coherencia, el tamaño para que haya correspondencia como entidades unívocas, correspondencia biunívoca, para que haya paridad, para que haya concomitancia, no seguir a ultranzas llevando la mandíbula hacia adelante sin entender que oclusalmente estas dos entidades no se parecen y no pueden cohabitar en otra parte. Por esa razón tenemos que desarrollar primero este maxilar. Sea este el momento de desearle un feliz año. Es la primera conferencia que hago en el año 2022. Este año hablaremos de la ortopedia vertical desde el método. Y no le crea a mucha gente que está molesta que porque yo hablo de ortopedia maxilar. Perdóneme como se lo digo, de pronto sueno soberbio, pero de ortopedia maxilar, lo que se está hablando nuevo, se está hablando por aquí, por Latinoamérica, ¿cierto? Estamos hablando del desarrollo de los maxilares. Allá es donde tenemos que llegar, a la ortopediodoncia, a primero el tamaño análogo de las arcadas dentales para que haya paridad, concomitancia, para que se puedan correlacionar y no seguir correlacionándolos a ultranzas. Por su atención, muchas gracias. Estamos en contacto.